Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. La botija de Don Tulio. Historias de terror de campo de República Dominicana. En un pequeño pueblo escondido entre las montañas del norte de República Dominicana, allí vivía Don Tulio, un viejo solitario cuyos ojos escondían más de lo que revelaban. Era propietario de varias tierras y posesiones. Se decía que había pasado su vida buscando tesoros ocultos y oro en los ríos de las proximidades de las montañas. Don Tulio era un hombre de pocas palabras y de pocos amigos, pero su mirada siempre estaba llena de misterio. La gente comentaba que había recorrido cada rincón del bosque, cada cueva y cada arroyo en busca de riquezas escondidas. Pero su mayor tesoro estaba enterrado y nadie sabía en qué lugar lo había enterrado. En aquella época, la práctica de esconder la fortuna en una vasija, conocida como botija, era bastante común. La gente confiaba en guardar sus riquezas dentro de estos recipientes hechos de barro, que en los campos de la República Dominicana solían llamarse tinajas. Era una manera de sentirse más seguros, ya que creían que mantener sus tesoros ocultos en estos recipientes les ofrecía protección contra posibles ladrones o contratiempos. La botija se convirtió en un símbolo de seguridad y resguardo para muchas familias de la época, una tradición arraigada en la cultura local. A pesar de que Don Tulio tenía fama de ser un hombre solitario, lo cierto es que su corazón rebosaba de bondad. Demostraba su generosidad con pequeños gestos hacia aquellos que más lo necesitaban en el pueblo. Sin embargo, su mayor tesoro seguía siendo un misterio para todos. Había algo preciado que él guardaba celosamente, algo tan valioso que solo él conocía su paradero exacto. Este tesoro se convirtió en un enigma para los habitantes del pueblo, despertando la curiosidad de todos. Cada uno especulaba sobre dónde podría estar escondida la fortuna de Don Tulio. Las conversaciones en los rincones del pueblo giraban en torno a este misterio, y algunos hasta se aventuraban a explorar los alrededores de su propiedad en busca de pistas. El escondite de la fortuna se convirtió en un mito local, alimentando los sueños y las esperanzas de muchos, pero solo Don Tulio sabía la verdad detrás de su tesoro oculto. Entre los comunitarios, una de las conversaciones más recurrentes giraba en torno al temor de que Don Tulio muriera sin revelar el paradero de su fortuna enterrada. Según las supersticiones del campo, si alguien fallecía sin revelar dónde tenía oculto su tesoro, su alma vagaría en el inframundo hasta que el tesoro fuera desenterrado. Se creía que el alma del difunto buscaría a alguien cercano para aparecérsele y ofrecerle la botija que contenía la fortuna. Sin embargo, en este trato con el más allá, intervenía el diablo, quien pedía un alma a cambio de la entrega del tesoro. Según las creencias locales, existía un plazo determinado para entregar la botija a una persona. Si este plazo se cumplía sin que se hiciera la entrega, entonces se debía pasar a un segundo plan: dar la botija a 3 personas, siendo el diablo el mediador de este acuerdo. 2 de ellas podrían disfrutar del tesoro, pero la tercera persona tendría un destino más oscuro. Sería dejada en el mismo agujero de donde se sacó la botija. Esta tradición era vista como un pacto con el destino, una costumbre arraigada en la cultura del campo que despertaba temores y suscitaba especulaciones entre los habitantes del pueblo. La incertidumbre sobre el destino de la fortuna de Don Tulio alimentaba aún más los rumores y las historias que se contaban alrededor de las fogatas en las noches tranquilas del pueblo. Cada relato estaba lleno de misterio y expectativa, ya que todos se preguntaban si el mito de la botija se haría realidad con Don Tulio y quiénes serían los afortunados o desafortunados en heredar su supuesta fortuna enterrada.
A pesar de los numerosos acercamientos que tuvo con los lugareños, quienes le mencionaban el tema de la botija, don Tulio seguía llevando una vida tranquila y centrada en sus quehaceres diarios. Aunque la gente del pueblo intentaba sonsacarle información sobre el paradero de su fortuna, él continuaba trabajando en sus tierras y dedicándose a sus actividades cotidianas, como si nada ocurriera a su alrededor. Su actitud reservada y su negativa a hablar sobre la botija solo aumentaban el misterio que lo rodeaba. Algunos pensaban que quizás no tenía ningún tesoro y que todo era solo un rumor, mientras que otros estaban convencidos de que don Tulio guardaba un secreto que nunca revelaría. La curiosidad de los lugareños seguía alimentando las historias que circulaban por el pueblo, pero don Tulio se mantenía imperturbable ante las especulaciones y los rumores. Con el paso de los años, la salud de don Tulio, ya en edad avanzada, comenzó a deteriorarse gradualmente. Esta situación generó una creciente preocupación entre los comunitarios, ya que don Tulio aún no había compartido con nadie el supuesto mito de su fortuna enterrada. Cada vez que se le veía más débil o se ausentaba de sus quehaceres habituales, la intranquilidad en el pueblo crecía. La incertidumbre sobre el destino de su tesoro oculto se volvía más palpable a medida que don Tulio luchaba contra su enfermedad. Los vecinos se preguntaban qué pasaría si el anciano fallecía sin revelar el secreto de la botija y cómo afectaría eso al equilibrio de su paz después de la muerte. La ansiedad y la especulación estaban en el aire, mientras todos esperaban ansiosamente alguna señal de don Tulio sobre el destino de su misteriosa fortuna y ver quiénes serían las personas beneficiadas de aquella inmensa fortuna. Una noche oscura, como la boca de un lobo, y silenciosa, bajo la mirada curiosa de la luna, don Tulio falleció en su cama como un pajarito. Nadie supo exactamente cómo ni por qué, pero su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta en el pueblo. La gente murmuraba que se había llevado consigo el secreto de la botija, algo que nunca compartió con nadie. La noticia de su partida dejó un eco de desconcierto en la comunidad y la curiosidad sobre el destino de su misteriosa fortuna se intensificó aún más. Las teorías y especulaciones sobre el paradero del tesoro de don Tulio se propagaron por todo el pueblo y cada habitante tenía su propia versión de la historia. La ausencia de respuestas solo avivó el fuego del mito de la botija, convirtiendo a don Tulio en una figura aún más enigmática y misteriosa tras su partida. Después de un tiempo de la partida de don Tulio, se le apareció a su amigo José para ofrecerle el tesoro escondido bajo tierra en la botija. Don Tulio explicó que José debía llevar una vela encendida que no podía apagarse mientras cavaba para sacar la botija. José, siendo un hombre muy temeroso de la oscuridad y de este tipo de situaciones, se asustó aún más y decidió rechazar la oferta que le hizo el difunto don Tulio. La visita de don Tulio a José llenó de miedo y desconcierto al pueblo entero. Algunos lo tomaron como una señal, mientras que otros pensaron que era solo una invención de la mente perturbada de José. Sin embargo, el misterio que rodeaba la botija y el tesoro oculto persistía, y la negativa de José solo avivó más las especulaciones y los rumores en el pueblo de quién se quedaría con la fortuna. Después de un tiempo, don Tulio volvió, pero esta vez se le reveló a su primo Silverio, conocido por su valentía, un hombre que no le temía a la noche ni a ningún fantasma. Don Tulio le explicó a Silverio que para desenterrar la botija debían llevar una vela encendida que no podían apagar mientras cavaban el hoyo. Silverio, sin pensarlo dos veces, aceptó el desafío de sacar la botija, pero le dijo al fantasma de don Tulio que no podía hacerlo solo, ya que el trabajo era arduo y necesitaría ayuda. Propuso buscar a su amigo Abel y distribuir la fortuna en partes iguales una vez que fuera desenterrada. El fantasma de don Tulio aceptó la propuesta de su primo Silverio con una condición, que no debían contarle a nadie más sobre el secreto. Solo ellos dos, Silverio y Abel, guardarían ese conocimiento hasta el día en que desenterraran la botija. Don Tulio les aseguró que él volvería a aparecer para indicarles el lugar exacto donde se encontraba enterrada la botija
La promesa del fantasma de don Tulio agregó más misterio y emoción al pacto entre Silverio y Abel. La idea de tener un tesoro oculto solo para ellos despertaba ansiedad y anticipación en ambos, mientras esperaban la próxima visita del espíritu para revelarles el sitio donde encontrarían la fortuna enterrada. La confianza y la complicidad entre los amigos se fortalecieron aún más ante la perspectiva de desenterrar el tesoro que había sido objeto de tantas especulaciones y mitos en el pueblo. El fantasma de don Tulio cumplió su promesa y regresó para encontrarse con Silverio, cumpliendo así el compromiso de esa segunda visita. Esta vez, estaba decidido a darle las indicaciones precisas sobre dónde se encontraba enterrado el tesoro. La aparición del espíritu llenó de asombro y expectación a Silverio, quien esperaba ansioso las instrucciones que le permitirían desenterrar la botija y acceder al tan deseado tesoro. Preparado para emprender la búsqueda del tesoro que había sido el objeto de tantas historias en el pueblo, el fantasma de don Tulio le indicó a Silverio que el tesoro estaba enterrado justo al lado del gran árbol de samán, donde estaban las 5 piedras en forma de cruz cerca del río. Les dijo que debían ir a la medianoche del día siguiente con la vela encendida, pero les advirtió que no se preocuparan por los muertos que verían cerca del río. Explicó que esos muertos solo querían asustarlos para que no desenterraran la botija y él pudiera seguir vagando sin paz externa en el inframundo. Las instrucciones del fantasma de don Tulio dejaron a Silverio con sentimientos encontrados. Por un lado, la emoción de estar tan cerca de descubrir el tesoro. Por otro, el temor ante la perspectiva de enfrentarse a los muertos y a las fuerzas sobrenaturales que custodiaban el lugar. Aún así, decidieron seguir adelante con valentía, preparándose para la emocionante y misteriosa búsqueda que les esperaba a la medianoche del día siguiente. Al día siguiente, Silverio buscó a su amigo Abel y le contó todo lo que el fantasma de don Tulio le había revelado. Le explicó que debían estar preparados para la noche en que se dirigirían a esta misteriosa misión en busca de la fortuna. Abel escuchó atentamente las palabras de Silverio, sorprendido por la historia que le relataba su amigo, aunque inicialmente sintió cierta incredulidad ante la idea de enfrentarse a fuerzas sobrenaturales y buscar un tesoro enterrado. La emoción y la aventura lo llenaron de entusiasmo. Juntos, se comprometieron a seguir adelante con valentía y disposición, preparándose para la noche que cambiaría sus vidas para siempre. Por fin llegó la noche tan esperada. Silverio y Abel, armados con la vela, picos, palas y llenos de expectación, se dirigieron al río para comenzar su búsqueda. Siguiendo las indicaciones del fantasma de don Tulio, buscaron las 5 piedras dispuestas en forma de cruz cerca del gran árbol de samán. El ambiente estaba cargado de terror y misterio. A medida que profundizaban en la oscuridad de la noche, el sonido del río y el sonido del viento aumentaban la sensación de intriga y aventura. Silverio y Abel avanzaban con cautela, con los corazones latiendo con fuerza ante la posibilidad de descubrir el tesoro oculto que tanto tiempo había sido objeto de su búsqueda y especulación. Mientras Silverio y Abel cavaban el hoyo en busca del tesoro, los muertos comenzaron a aparecerse, acechando con movimientos extraños y gestos inquietantes. Intentaban apagar la vela y perturbar la búsqueda de los 2 amigos. El miedo se apoderaba de ellos con cada sombra que se movía en la oscuridad del río. Abel, completamente abrumado por el miedo y la presión, se llenó de pánico y salió corriendo del lugar, abandonando la vela que rápidamente se apagó en la oscuridad de la noche. La desesperación y la confusión se apoderaron del ambiente, dejando a Silverio solo y enfrentándose a las fuerzas sobrenaturales que lo rodeaban. A pesar del miedo que lo invadía, Silverio se armó de valor y decidió seguir tras Abel para convencerlo de regresar. La noche se volvía más inquietante con cada momento que pasaba. Silverio, enfrentando la oscuridad, guiado solo por su voluntad y el deseo de alcanzar el tesoro que tanto ansiaban. Con cada paso, se enfrentaba a sus propios temores,
pero sabía que debía encontrar a Abel y convencerlo de volver para completar la misión que habían emprendido juntos. Silverio y Abel regresaron al hoyo una vez más, encendieron la vela y reanudaron la excavación. Los muertos volvieron a molestarlos, pero Silverio le indicó a Abel que no los mirara, que mantuviera su vista en el fondo del hoyo. Con firmeza, continuaron cavando, centrándose en su objetivo y tratando de ignorar las perturbadoras apariciones que los rodeaban. A pesar del temor que los embargaba, se aferraban a la esperanza de encontrar el tesoro que tanto ansiaban. Juntos, luchaban contra las fuerzas sobrenaturales que los acechaban, decididos a no dejar que nada los detuviera en su búsqueda. La noche se volvía más tensa con cada momento que pasaba, pero Silverio y Abel se mantenían firmes en su propósito. Llegó el momento tan esperado cuando la pala finalmente chocó con el recipiente de barro. Una sonrisa de alegría iluminó sus rostros y sin perder un segundo comenzaron a cavar aún más rápido, desenterrando por completo la botija. La emoción y la anticipación llenaban el aire mientras el tesoro finalmente comenzaba a revelarse ante sus ojos. Cada movimiento de la pala era un paso más cerca de desvelar el misterio que había intrigado al pueblo durante tanto tiempo. Con cada pedazo de tierra removido, la sensación de logro y satisfacción crecía en el corazón de Silverio y Abel, quienes se acercaban cada vez más a la realización de su sueño de encontrar el tesoro perdido. Cuando quitaron la tapa a la botija, ésta brillaba en la oscuridad de la noche, deslumbrándolos con su resplandor dorado. Estaba repleta de monedas de oro, relucientes y brillantes a la luz de la vela. El brillo del metal precioso iluminaba sus rostros con una sensación de asombro y gratificación. El tesoro que habían descubierto era más grandioso de lo que habían imaginado. Las monedas de oro, apiladas dentro de la botija, representaban no solo riqueza material, sino también el fruto de su valentía y determinación para enfrentar los desafíos que habían encontrado en su búsqueda. La escena ante ellos era como sacada de un cuento de hadas, donde el brillo del oro resplandecía en la noche, iluminando el camino hacia un futuro lleno de posibilidades y promesas. Silverio y Abel se miraron el uno al otro con asombro y satisfacción, conscientes de que habían alcanzado un tesoro que trascendía el valor material. Un viento furioso azotaba el árbol grande de Samán, como si los muertos, descontentos por no lograr su objetivo de asustar a Silverio y Abel para que no desenterraran la botija, intentaran deshacerse del tesoro una vez más. Sin embargo, el valor de los dos amigos prevaleció, desafiando las fuerzas sobrenaturales que los rodeaban. El fantasma de Don Tulio, agradecido por haber sido liberado de su eterno vagar en el inframundo, les ofreció sus bendiciones. Por fin, tendría la oportunidad de descansar en paz, sabiendo que su tesoro estaba en buenas manos y que su legado no se perdería en la oscuridad de la noche. La sensación de alivio y satisfacción llenaba el aire mientras la historia de terror llegaba a su conclusión, dejando atrás el miedo y la incertidumbre para dar paso a la paz externa de Don Tulio.